Hola, hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con la lectura de la palabra de Dios. Estamos leyendo Esdras capítulo 3 al 5 y también segunda a los Corintios capítulo 2. Así que es el segundo día que estamos leyendo estos dos libros, así que vamos a avanzar ya en la nueva Biblia de las Américas y los animo a todos a continuar en este desafío que tenemos que tener siempre de leer la palabra todos los días y sobre todo si podemos también leer toda la Biblia en el año. Así que estamos acá. Vamos a comenzar Esdras capítulo 3, que dice así. Cuando llegó el mes séptimo, y ya estando los israelitas en las ciudades, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Entonces Jesúa, hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, se levantaron y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer holocaustos sobre él, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Asentaron el altar sobre su base, porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras, y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor, los holocaustos de la mañana y de la tarde. Celebraron la fiesta de los tabernáculos, como está escrito, con el número diario de holocaustos, conforme a lo prescrito para cada día. Y después ofrecieron el holocausto continuo y los de las lunas nuevas, los de todas las fiestas señaladas del Señor, que habían sido consagradas, y los de todos aquellos que hacían una ofrenda voluntaria al Señor. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor. Pero los cimientos del templo del Señor no se habían echado todavía. Entonces dieron dinero a los canteros y a los carpinteros, y alimento, bebida y aceite a los sidonios y a los tirios, para que trajeran madera de cedro desde el Líbano por mar hasta Jope, conforme al permiso que tenían de Ciro, rey de Persia. Y en el segundo año de su llegada a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y los demás de sus hermanos los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, comenzaron la obra y designaron a los levitas de 20 años arriba para dirigir la obra de la casa del Señor. Entonces Jesúa con sus hijos y sus hermanos, Cadmiel con sus hijos, los hijos de Judá y los hijos de Enadad, con sus hijos y sus hermanos los levitas, se presentaron todos a una para dirigir a los obreros en la casa de Dios. Cuando los albañiles terminaron de echar los cimientos del templo del Señor, se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras con trompetas y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para alabar al Señor conforme a las instrucciones del rey David de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba a gran voz, alabando al Señor porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor. Pero muchos sacerdotes y levitas y jefes de casas paternas ya eran ancianos, y que habían visto el primer templo, cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos. Lloraban en voz alta, mientras muchos daban gritos de alegría. Así que el pueblo no podía distinguir entre el clamor de los gritos de alegría y el clamor de llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba en voz alta, y se oía el clamor desde lejos. Esdras capítulo 4. Cuando se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín de que el pueblo del destierro estaba edificando un templo al Señor, Dios de Israel, se presentaron ante Zorobabel y ante los jefes de casas paternas y les dijeron: Vamos a edificar con ustedes, porque, como ustedes, buscamos a su Dios y le hemos estado ofreciendo sacrificios desde los días de Esar Adón, rey de Siria, que nos trajo aquí. Pero Zorobabel y Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel les dijeron: No tienen nada en común con nosotros, para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros unidos la edificaremos al Señor, Dios de Israel, como nos ordenó el rey Ciro, rey de Persia. Entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y a atemorizarlos, para que dejaran de edificar. Tomaron a sueldo consejeros contra ellos para frustrar sus propósitos. Y todos los días de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. En el reinado de Asuero, al principio de su reinado, sus enemigos escribieron una acusación contra los habitantes de Judá y de Jerusalén.
En los días de Artajerjes, Bislam, Mitrídates, Tabeel y sus demás compañeros escribieron a Artajerjes, rey de Persia, y el texto de la carta estaba en escritura aramea y traducido al arameo. El gobernador Reum y el escriba Simsai escribieron una carta al rey Artajerjes contra Jerusalén de esta manera: el gobernador Reum, el escriba Simsai y sus demás compañeros, los jueces y los gobernadores de menos categoría, los oficiales, los secretarios, los hombres de Erech, los babilonios, los hombres de Susa, es decir, los elamitas, y las demás naciones que el grande y noble Asnapar deportó y estableció en la ciudad de Samaria y en el resto de la provincia al otro lado del río. Y ahora, esta es la copia de la carta que le enviaron al rey Artajerjes, de sus siervos, los hombres de la provincia al otro lado del río. Y ahora, sepa el rey que los judíos que salieron por orden suya han venido a nosotros en Jerusalén. Están reedificando la ciudad rebelde y perversa, y están terminando las murallas y reparando los cimientos. Y sepa también el rey que si esa ciudad es reedificada y las murallas terminadas, ellos no pagarán tributo, ni impuesto, ni peaje, lo cual perjudicará los ingresos de los reyes. Y debido a que estamos en el servicio del palacio y no es apropiado que veamos el desprecio al rey, por eso hemos enviado a hacérselo saber al rey, a fin de que se investigue en el libro de las memorias de sus padres. Y en el libro de las memorias hallará y sabrá que esa ciudad es una ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que en tiempos pasados han surgido rebeliones dentro de ella. Por eso fue devastada esa ciudad. Nosotros informamos al rey que si esa ciudad es reedificada y las murallas terminadas, como resultado el territorio más allá del río no será suyo. Entonces el rey envió respuesta al gobernador Reum, al escriba Simsai y a sus demás compañeros que habitan en Samaria y en las demás provincias al otro lado del río: paz. Y ahora el documento que nos enviaron ha sido leído claramente delante de mí, y por mí fue proclamado un decreto. Se investigaron los hechos, y se ha descubierto que esa ciudad en tiempos pasados se ha levantado contra los reyes, y que en ella se ha fomentado rebelión e insurrección, que reyes poderosos han reinado sobre Jerusalén, gobernando todas las provincias más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y peaje. Ahora pues, proclamen un decreto para que estos hombres paren la obra, y que esa ciudad no sea reedificada hasta que se proclame un decreto por mí. Cuídense de no ser negligentes en cumplir este asunto. ¿Por qué se ha de aumentar el daño en perjuicio de los reyes? Así que tan pronto como la copia del documento del rey Artajerjes fue leída delante de Reum, del escriba Simsai y sus compañeros, fueron a toda prisa a Jerusalén, a los judíos, y por la fuerza los hicieron parar la obra. Entonces cesó la obra en la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Esdras capítulo 5. Cuando los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se levantaron entonces y comenzaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén. Y los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos. En aquel tiempo, Tatnai, gobernador de la provincia al otro lado del río, y Setar Bosnai y sus compañeros vinieron a ellos y les hablaron así: ¿quién les dio orden de reedificar este templo y de terminar este edificio? También les dijeron así: ¿cuáles son los nombres de los hombres que están reedificando este edificio? Pero el ojo de su Dios velaba sobre los ancianos de los judíos, y no les detuvieron la obra hasta que un informe llegara a Darío, y volviera una respuesta escrita tocante al asunto. Esta es la copia de la carta que Tatnai, gobernador de la provincia al otro lado del río, y Setar Bosnai y sus compañeros, los oficiales que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron un informe que estaba escrito así: al rey Darío, toda la paz. Sepa el rey que hemos ido a la provincia de Judá, a la casa del gran Dios,
que está siendo edificada con piedras enormes y vigas empotradas en las paredes. Y esta obra se adelanta con gran esmero y próspero en sus manos. Entonces preguntamos a aquellos ancianos si les dijimos así: ¿quién les dio orden de reedificar este templo y de terminar este edificio? También les preguntamos sus nombres para informarle y para dar por escrito los nombres de los hombres que eran sus jefes. Y así nos respondieron: somos los siervos del Dios del cielo y de la tierra, y estamos reedificando el templo que fue construido hace muchos años, el cual un gran rey de Israel edificó y terminó. Pero como nuestros padres provocaron a ira al Dios del cielo, él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo, quien destruyó este templo y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Sin embargo, en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el rey Ciro proclamó un decreto de que se reedificara esta casa de Dios. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y llevado al templo de Babilonia. Los sacó el rey Ciro del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador. Y le dijo: toma estos utensilios, ve y colócalos en el templo que está en Jerusalén, y sea la casa de Dios reedificada en su lugar. Entonces aquel Sesbazar vino y puso los cimientos en la casa de Dios, que está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se sigue construyendo, pero aún no está terminada. Ahora, si al rey le parece bien que se busque en la casa del tesoro del rey, que está allí en Babilonia, a ver si es que fue proclamado un decreto por parte de- del rey Ciro para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y que se nos envíe la decisión del rey en cuanto a este asunto. Bien, entonces vemos acá estos tres primeros capítulos que estamos leyendo hoy día, Esdras de 3 al 5. Vemos primeramente que antes de reconstruir el templo, se reanudan acá primeramente los trabajos de los sacerdotes, los sacrificios, recordando acá que si bien solamente estaban echados los cimientos, ya se estaban celebrando todos estos rituales en relación con la vida espiritual de Israel, la relación con Dios, y luego de eso se ve el edificio. Ahora, en los tiempos de la iglesia y en 2 Corintios capítulo 2, nuevamente el énfasis es que la vida debe centrarse en el Señor, una disciplina del Señor, el perdón, la comunión entre los hermanos, una correcta relación con el Señor primero, y también con las demás personas, los demás hermanos. Bueno, después en Esdras capítulo 4 vemos que hay oposición, que estos pueblos vecinos no quieren que sigan avanzando y van a hacer todo lo posible para que se detengan. En la iglesia también hay conflictos, que es lo que se ve en 2 Corintios. El ministerio de Pablo tenía conflictos, entonces había necesidad de actuar ahí con sabiduría para que Satanás no gane ventaja, porque el propósito de Satanás es que la obra del Señor no avance. Y después vemos en Esdras capítulo 5 a Ageo y Zacarías primeramente, que están enseñando, que están anunciando, profetizando la palabra del Señor. Y como resultado de esto se comienza a reconstruir el templo. Entonces, bueno, está todo este conflicto que se relata, por supuesto, acá. Pero el ministerio de Pablo también se trataba, al igual que el de Zacarías y Ageo, de anunciar la palabra y corregir con ella, de exhortar, de promover, anunciar esta obra restauradora del Señor. Así que hay mucho ahí que nos llama a recordar que el Señor sigue obrando en la vida, pero que también tenemos la responsabilidad de anunciarle. Por eso estamos leyendo ahora. Así que vamos a ir a 2 Corintios capítulo 2. Pero en mí mismo decidí esto: no ir otra vez a ustedes con tristeza, porque si yo les causo tristeza, ¿quién será el que me alegre sino aquel a quien yo entristecí? Y esto mismo les escribí, para que cuando yo llegue no tenga tristeza de parte de los que debieran alegrarme, confiando en todos ustedes de que mi gozo sea el mismo de todos ustedes. Pues por la mucha aflicción y angustia de corazón les escribí con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para que conozcan el amor que tengo especialmente por ustedes. Pero si alguien ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos ustedes. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto para la mayoría.
Así que por el contrario, ustedes más bien debieran perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Por lo cual les ruego que reafirmen su amor hacia él, pues también con este fin les escribí, para ponerlos a prueba y ver si son obedientes en todo. Pero a quien perdonen algo, yo también lo perdono, porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, y se me abrió una puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito, mi hermano. Despidiéndome, pues, de ellos salí para Macedonia. Pero gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva en triunfo, y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos, olor de muerte para muerte, y para otros, olor de vida para vida. Y todas estas cosas, ¿quién está capacitado? Y para todas estas cosas, ¿quién está capacitado? Pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. Bien, y en ese temor del Señor, de que tenemos que llevar la palabra delante del Señor, delante de los hermanos, pero de parte de Dios y delante de Dios también, tenemos que seguir adelante en todo nuestro andar. Así que hoy día también vamos a orar para finalizar esta lectura. Amado Padre, gracias por toda tu palabra, por todos tus cuidados, por tu fidelidad, Señor. A pesar de distintas dificultades que podamos enfrentar día a día, tú sigues siendo Dios. Tú nos animas, Señor, a continuar en tu obra, que no nos detengamos, Señor, y que permanezcamos firmes en aquello que tú nos has llamado. Oramos, Señor, y te damos gracias por esto en nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, que el Señor les bendiga. Un gran abrazo. Chao, chao.